se puede encontrar un tiempo de finalización de 4 comenzando con el tiempo actual, y agregando el tiempo total de ejecución del 4, donde el tiempo total es igual a la cantidad total de fluido, en mililitros, dividido por el caudal, en mililitros por hora. Como ejemplo, digamos que a las 9 de la noche comienzas a administrar 600 mils de líquido 4 a una velocidad de 80 mils por hora. ¿Cuál es el tiempo final? Entonces comenzamos con las 9 de la noche. Y luego agregamos el tiempo total de funcionamiento del 4, que sería el volumen, o 600 milésimas de pulgada, dividido por el caudal de 80 mils por hora. Entonces tendríamos 9 de la noche. Más este cociente aquí, que será en horas. Esto sería 600 dividido por 80. Primero usaremos una calculadora para encontrar este cociente. Y luego lo haremos a mano. Esto sería 600. Dividido por 80. Que sería 7.5. Entonces este cociente es 7.5 horas. Antes de determinar a qué hora sería, avancemos y repasemos cómo encontraremos este cociente a mano. 600. Dividido por 80. Hay 780 en 600. 7 veces 80 serían 560. Restemos, esto nos daría 40. Para continuar, agregamos un punto decimal aquí, lo subimos al cociente, agregamos un 0 y lo bajamos. Y hay 580 en 400. 5 veces 80 son 400. Esta diferencia aquí es 0, por lo que tenemos un decimal final, verificando que este cociente es 7.5 horas. Ahora para determinar la hora de finalización, observe si comenzamos a las 9 de la noche y agregamos 3 horas, eso nos llevaría a la medianoche, o las 12 de la mañana. Y luego nos quedan 4 horas y media, o media hora serían 30 minutos, así que la hora de finalización sería las 4:30 de la mañana. Nuevamente, para asegurarnos de que entendemos esto correctamente. Si empezamos a las 9 de la noche, entonces, en lugar de escribir más 7.5 horas, escribiremos eso como más 3 horas más 4.5 horas. Donde las 9 de la noche más 3 horas serían las 12 de la medianoche, o las 12 de la mañana. Más 4.5 horas, lo que sería lo mismo que 4 horas más 30 minutos. Dándonos un tiempo final de las 4:30 de la mañana. Espero que esta explicación ayude.